Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal. En esta oportunidad nos vamos a estar familiarizando con el mundo deportivo, fixture, eliminatorias sudamericanas de fútbol, Canadá, Estados Unidos, México 2026. Hemos estado presenciando en estos últimos días algunos entrenamientos, por lo tanto ya se ha dado a conocer el fixture. Seguidamente vamos a tener ahí la siguiente tabla donde se van a realizar las fechas. Ahí tenemos la fecha número 1 programado para septiembre del 2023. Tenemos partidos de local versus visitante. Tenemos la fecha número 1, Uruguay versus Chile, Colombia versus Venezuela, Brasil versus Bolivia, Paraguay versus Perú, Argentina versus Ecuador. La fecha 2 para septiembre del 2023, local versus visitantes. Tenemos Perú versus Brasil, tenemos Venezuela versus Paraguay, Bolivia versus Argentina, Chile versus Colombia, Ecuador versus Uruguay. Tenemos la fecha 3 para el octubre del 2023, local versus visitantes. Tenemos ahí Colombia versus Uruguay, Brasil versus Venezuela, Bolivia versus Ecuador, Argentina versus Paraguay, Chile versus Perú. Tenemos la fecha 4 para octubre del 2023, local versus visitantes. Tenemos Uruguay versus Brasil, Perú versus Argentina, Venezuela versus Chile, Paraguay versus Bolivia, Ecuador versus Colombia. La fecha 5 programado para noviembre del 2023, local versus visitantes. Tenemos ahí Colombia versus Brasil, Venezuela versus Ecuador, Bolivia versus Perú, Argentina versus Uruguay, Chile versus Paraguay. Tenemos la fecha número 6 para noviembre del 2023, local versus visitantes. Tenemos Uruguay versus Bolivia, Perú versus Venezuela, Brasil versus Argentina, Paraguay versus Colombia, Ecuador versus Chile. Tenemos la fecha 7 para septiembre del 2024. Local versus visitantes. Tenemos ahí Uruguay versus Paraguay, Perú versus Colombia, Brasil versus Ecuador, Bolivia versus Venezuela, Argentina versus Chile. Seguidamente tenemos la fecha 8 para septiembre del 2024. Local versus visitantes. Tenemos ahí Colombia versus Argentina, Venezuela versus Uruguay, Paraguay versus Brasil, Chile versus Bolivia, Ecuador versus Perú. Tenemos la fecha 9 para octubre del 2024, local versus visitantes. Tenemos Perú versus Uruguay, Venezuela versus Argentina, Bolivia versus Colombia, Chile versus Brasil, Ecuador versus Paraguay. Y seguidamente tenemos la fecha 10 para octubre del 2024, local versus visitantes. Uruguay versus Ecuador, Colombia versus Chile, Brasil versus Perú, Paraguay versus Venezuela, Argentina versus Bolivia. La fecha 11 para noviembre del 2024, local versus visitantes. Tenemos Uruguay versus Colombia, Perú versus Chile, Venezuela versus Brasil, Paraguay versus Argentina, Ecuador versus Bolivia. La fecha 12 para noviembre del 2024, local versus visitantes. Tenemos ahí Colombia versus Ecuador, Brasil versus Uruguay, Bolivia versus Paraguay, Argentina versus Perú, Chile versus Venezuela. Tenemos la fecha 13 para marzo de 2025, local versus visitantes. Tenemos Uruguay versus Argentina, Perú versus Bolivia, Brasil versus Colombia, Paraguay versus Chile, Ecuador versus Venezuela. Tenemos la fecha 14 para marzo del 2025, local versus visitante. Tenemos Colombia versus Paraguay, Venezuela versus Perú, Bolivia versus Uruguay, Argentina versus Brasil, Chile versus Ecuador. La fecha 15 para junio del 2025, local versus visitantes. Tenemos Colombia versus Perú, Venezuela versus Bolivia, Paraguay versus Uruguay, Chile versus Argentina, Ecuador versus Brasil. Tenemos la fecha 16 para junio del 2025, local versus visitantes. Tenemos Uruguay versus Venezuela, Perú versus Ecuador, Brasil versus Paraguay, Bolivia versus Chile, Argentina versus Colombia. La fecha 17 para septiembre del 2025, local versus visitante. Tenemos Uruguay versus Perú, Colombia versus Bolivia, Brasil versus Chile, Paraguay versus Ecuador, Argentina versus Venezuela. La fecha 18 para septiembre del 2025, local versus visitantes. Perú versus Paraguay, Venezuela versus Colombia, Bolivia versus Brasil, Chile versus Uruguay y Ecuador versus Argentina. Próximamente estaremos al tanto a ver cómo se va desarrollando estos cotejos y por ahora a
tenerlos en cuenta, cómo va a ir desarrollando nuestros equipos favoritos. Un gusto saludarlos, espero verlos en el próximo video.